With the 11th pick in the 2011 NBA draft, the Golden State Warriors select Klay Thompson from Washington State University. Uno de los anotadores más explosivos, un jugador que cuando se encendía era el mejor anotador del mundo, un 3&D de los mejores de la historia, el jugador con el récord de triples en un partido con 14, de más triples consecutivos anotados con 10, de más puntos anotados en un cuarto con 37, de más tiros de campo anotados en un cuarto con 13, de más triples anotados en un cuarto con 9, 5 veces All-Star y 4 veces campeón de la NBA. Les invito a revivir conmigo el prime de Klay Thompson. Después de su temporada junior en Washington State, los Warriors eligieron a Thompson con el pick número 11 en el draft del mismo año. En su primera temporada, Thompson promedió 12,5 puntos con un 41% en triples. Estuvo en el mejor quinteto de los rookies y quedó sexto en la carrera por el rookie del año, pero los Warriors no compitieron por nada. Mejoró en su segunda temporada, promediando 16,6 puntos por partido con un 40% en triples, tirando 6,4 y encestando 2,6 triples por partido. Hizo lo que para entonces era su máxima de carrera, encestando 32 puntos contra los Cavs. Él y Curry se combinaron para meter 483 triples esa temporada, el récord para un dúo hasta ese momento, lo que llevó a su entonces coach Mark Jackson a declararlos como el mejor dúo de tiradores en la historia. Los Warriors entraron a playoffs. Aunque Klay no tuvo la mejor de las primeras rondas, los de la Bahía vencieron a Denver en 6 partidos. En segunda ronda, en el segundo partido, Klay hizo su máxima en playoffs hasta ese momento, con 34 puntos y su máxima en rebotes con 14, añadiéndole 8 triples. Klay tuvo una buena segunda ronda, promediando 15 puntos con un 54% en triples, pero Golden State perdió en 6 juegos de San Antonio. Klay empezó la campaña anotando su máxima en puntos en la temporada con 38. Promedió 18,4 puntos, tirando 6,6 triples por partido con un 42% de acierto. Él y Steph rompieron su propio récord de triples combinados en una temporada con 484. Los Warriors se metieron como sextos en el oeste y se enfrentaron a Los Ángeles Clippers. Klay bajó su producción porque aunque promedió 16,4 puntos, lo hizo tirando para un 36% en triples, y los Warriors perdieron en 6 partidos de los Clippers. El 31 de octubre del 2014, Thompson firmó una extensión de contrato de 4 años por $70 millones con los Warriors. Al día siguiente, anotó 41 puntos, su mejor marca personal hasta ese momento, en la victoria de los Warriors por 127-104 sobre Los Ángeles Lakers. El 23 de enero del 2015, Klay tuvo uno de los mejores partidos de su carrera. Thompson anotó 52 puntos, un nuevo career high, con 11 triples en la victoria por 126-101 sobre los Sacramento Kings. En el tercer cuarto de ese partido estableció un récord de la NBA con 37 puntos en un solo cuarto, con 13 de 13 en tiros de campo, incluyendo 9 triples, también un récord de la liga para un solo cuarto. Los 13 tiros de campo igualaron el récord de David Thompson para un solo cuarto. El 29 de enero de 2015, Thompson fue nombrado reserva para el equipo All-Star de la Conferencia Oeste del 2015, por primera vez en su carrera. Esa temporada, Curry rompió su propio récord de 282 triples y Thompson volvió a terminar segundo en la liga con 239. Los dos combinados hicieron 525 triples, superando su propio récord anterior por 41. Klay promedió 21,7 puntos en la temporada, un robo y un 44% en triples, tirando 7 por partido. Quedó en el top 10 para el MVP y estuvo en el tercer mejor quinteto de la liga. Los Warriors fueron primeros en el oeste y se enfrentaron en primera ronda a los Pelicans. Klay y los Warriors arrasaron con New Orleans. Thompson promedió 25 puntos por partido con un 48% en tiros de campo y un 48% en triples, intentando 8,3 por partido, y los de la Bahía barrieron a los Pelicans. Thompson tuvo una segunda ronda un poco más discreta contra Memphis, promediando 17,8 puntos con un 44% en triples, y los Warriors se llevaron la serie en 6 partidos. La final de conferencia no fue la mejor para Thompson. Sí, promedió 17,8 puntos, pero tiró los triples con un 34% de acierto. De igual forma, los Warriors se llevaron la serie en 5 partidos. En la final, Klay promedió 15,8 puntos, pero con un 38% en tiros de 3.
aunque en el segundo partido tuvo un partidazo de 34 puntos. Los Warriors se llevaron la serie en 6 juegos contra unos limitados Cleveland Cavaliers. Thompson abrió los primeros 7 partidos de la temporada 2015-2016 con solo 13 de 36 en triples, un 36%. En los últimos 11 partidos de noviembre, Thompson anotó un total de 32 de 73 triples, 43,8%. El récord de los Warriors de victorias terminó en 24 cuando perdieron contra los Milwaukee Bucks el 12 de diciembre. En el siguiente partido de los Warriors, el 16 de diciembre, Thompson anotó 27 de sus 43 puntos, su mejor marca de la temporada, en el tercer cuarto de su victoria por 128-103 sobre los Phoenix Suns. El 8 de enero registró su tercer partido consecutivo con 30 o más puntos, terminando con 36 puntos en la victoria por 128-108 sobre los Portland Trail Blazers. El 27 de enero anotó 45 puntos, su mejor marca de la temporada, con 14 de 20 en tiros de campo en la victoria por 127-107 sobre los Dallas Mavericks. La noche siguiente fue nombrado reserva del Juego de Estrellas del 2016, obteniendo su segunda nominación consecutiva al Juego de las Estrellas. El 13 de febrero compitió en el concurso de triples del fin de semana de las estrellas y ganó el evento tras derrotar a Curry y Devin Booker en la ronda final. El 25 de enero anotó 40 puntos contra los Dallas Mavericks. 2 días después anotó 40 puntos en otro partido contra los Philadelphia 76ers, anotando 40 puntos en partidos consecutivos por primera vez en su carrera. El 7 de abril, Thompson anotó 14 puntos contra los San Antonio Spurs, ayudando a los Warriors a convertirse en el segundo equipo en la historia de la NBA en ganar 70 partidos en una temporada. Thompson promedió 22 puntos por partido en la temporada, con un 47% en tiros de campo y un 42% en triples, tirando 8,1 por partido. Como sembrado número 1 de la Conferencia Oeste, los Warriors se enfrentaron a los Houston Rockets, que fueron octavos en la conferencia en primera ronda. En el quinto partido de la serie, Thompson se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar al menos 7 triples en partidos consecutivos de playoffs, ayudando a los Warriors a avanzar a la segunda ronda con una victoria por 4-1. Sin Steph Curry fuera por lesión, Thompson promedió 23,4 puntos, 1,4 robos, un 45% en triples, tirando 8,6 por partido. Los Warriors derrotaron a los Portland Trail Blazers 4-1 en la segunda ronda, en la que Thompson se volvió loco, promediando 31 puntos por partido con un 50% en triples, tirando 11,2, metiendo 5,6 por partido. En 3 de los 5 partidos metió más de 30 puntos y en los 5 metió más de 5 triples. Avanzando a las finales de la Conferencia Oeste, donde se enfrentaron a los Oklahoma City Thunder. Tras ir perdiendo 3-1 en el cuarto partido, Thompson ayudó a los Warriors a remontar a los partidos quinto y el sexto, que probablemente es el partido más importante en la carrera de Klay, y es tan grande que hasta le hizo ganarse un apodo, el de Game 6 Klay. Y es que Thompson de verdad se pasó en ese partido. Billy Donovan wants to call. Timeout call on Thompson, who scores. Nice move, he's able to protect it. Durant his first. A three-pointer. Klay Thompson is fumbling. Probably saying, finally. He just is not comfortable. Thompson, yes. Another game for Thompson, wide open for three. Wide. Here's Thompson has been on fire and he hits again. Klay Thompson, his fifth three-pointer. All right, here's Thompson again. Klay. Here's Thompson who just checked back in and knocks down a three. Now will this be the final 12 minutes? Thompson, a rainbow. Thompson anotó 41 puntos y le añadió 11 triples, y los Warriors forzaron un séptimo partido con una victoria 108-101. Con una victoria 96-88 en el séptimo juego, los Warriors se convirtieron en el décimo equipo en recuperarse de un déficit 3-1 y ganar una serie de postemporada. Thompson promedió 24,7 puntos por partido en la serie con un 41% en triples, tirando 10 por partido. Los Warriors perdieron ante los Cleveland Cavaliers en las finales de la NBA del 2016 en 7 juegos, a pesar de estar arriba 3-1 en la serie, con Klay promediando 19,6 puntos con un 35% en triples, y la temporada histórica se quedó sin anillo. Thompson abrió los primeros 6 partidos de la temporada del 2016-2017 con un 11 de 53
3 en triples, un 20%. En los últimos 11 partidos de noviembre, su acierto combinado fue de 39-84 en triples para un 46%. Y el 5 de diciembre del 2016, Klay tuvo otro de esos partidos locos que solo él podía hacer. Klay attacking and flipping it up and in. He looked from overhead. It's a pretty pass. Klay Thompson. Klay Thompson's getting aggressive. Klay Thompson's getting aggressive. Curry with the rebound. The lead decline with a reverse. Thompson anotó 60 puntos, la mayor cantidad de su carrera, 21 de 33 en tiros y 8 de 14 en triples, en 29 minutos, a lo largo de tan solo 3 cuartos, en una victoria por 146-106 sobre los Indiana Pacers, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 60 puntos en menos de 30 minutos de acción. Thompson tuvo una actuación récord de la temporada de la NBA y la mejor de su carrera, siendo la mayor anotación de un jugador de los Warriors en más de 42 años. Sus 40 puntos en la primera mitad lo empataron en el segundo puesto como la mayor cantidad anotada en una mitad en la última década. Thompson también se convirtió en el primer Warrior en anotar 60 puntos desde los 64 del miembro del Salón de la Fama Rick Barry, el 26 de marzo de 1974, uniéndose a Barry, Will Chamberlain y Joe Falls como los únicos jugadores de los Warriors en lograr anotar 60 puntos en un partido. Thompson terminó la temporada promediando 22,3 puntos, con un 41% en triples, intentando 8,3 por partido, y participó en su tercer juego de estrellas. Thompson tuvo una primera ronda discreta contra Portland, promediando 18 puntos, pero con un 39% en tiros de campo. De igual forma, los Warriors barrieron a los Blazers. La segunda ronda tampoco fue la mejor para Klay, solo 14 puntos con un 32% en triples, pero los Warriors volvieron a barrer, esta vez a los Jazz. El rendimiento de Thompson fue en descenso mientras su equipo avanzaba de ronda, ya que en las finales de conferencia promedió solo 11 puntos con un 32% en tiros de campo, pero los Warriors volvieron a barrer, esta vez a los Spurs, comenzando los playoffs 12-0, algo nunca antes hecho en la historia del baloncesto. En las finales su rendimiento mejoró un poco, promediando 16 puntos por partido, tirando para un 42% en triples, pero eso no fue lo más importante. Lo importante fue el aporte en defensa que tuvo Klay en todos los playoffs. Los Warriors ganaron las finales en 5 partidos y se convirtieron en el primer equipo en terminar con un récord de 16-1 en los playoffs. Klay promedió 20 puntos con un 44% en triples en la temporada siguiente. Ayudó a los Warriors a derrotar a los San Antonio Spurs en la primera ronda de los playoffs en 5 juegos, ya que anotó 24 puntos en una victoria 99-91 en el juego 5. En el juego 3 de las finales de conferencia oeste contra los Houston Rockets, Thompson superó a Barry 1776 para el segundo lugar en la lista de anotaciones de postemporada de los Warriors. En el juego 6, Thompson anotó 9 triples en su camino a 35 puntos, ya que los Warriors se recuperaron de un déficit temprano de 17 puntos para evitar la eliminación con una victoria 115-86 sobre los Rockets. En el juego 2 de las finales de la NBA, Thompson jugó en su juego de postemporada número 100, un récord de franquicia. También se convirtió en el sexto jugador en la historia en anotar 300 triples en postemporada, uniéndose a Curry con los Warriors en alcanzar tal hazaña. Thompson anotó 20 puntos en el partido para ayudar a los Warriors a tomar una ventaja de 2-0 con una victoria 122-103 sobre los Cavaliers. Los Warriors arrasaron en la serie y obtuvieron títulos consecutivos. El 29 de octubre del 2018 contra los Chicago Bulls, Klay encestó 14 triples, un récord de la NBA para romper la anterior marca de Curry de 13. Thompson anotó 52 puntos en 27 minutos, encestando 14 de sus 24 triples en un total de 18 de 29 en tiros de campo. Sus 10 triples en la primera mitad igualaron el récord de la liga de Chandler Parsons establecido en 2014, y Golden State encestó 17 triples en la primera mitad. Palizón de los Lakers a los Sox. LeBron, como si tuviera 30 años, a un rebote de un triple doble de 30 puntos.
puntos. Gran partido tanto de Ayton, Smart, LaRavia y Vince. 19 triples de los Lakers con un 60% de acierto como equipo. Locura. El 13 de marzo, Thompson anotó 30 puntos en una ajustada victoria por 106-104 sobre los Houston Rockets. Anotó 5 triples para sumar 203 en la temporada, uniéndose a Curry como los únicos jugadores en la historia de la NBA en tener 7 temporadas consecutivas con 200 o más triples. Elogiado por su defensa a lo largo de su carrera, Thompson fue nombrado al segundo equipo defensivo de la liga. Para el tercer partido de las finales de la NBA de 2011 contra los Raptors, Thompson se perdió el primer partido de playoffs de su carrera tras sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierdo al final del segundo partido. Thompson regresó en el juego 4 y anotó 28 puntos con 6 triples en una derrota por 105-92, cuando los Warriors cayeron 3-1 en la serie. En el juego 5 ayudó a los Warriors a evitar la eliminación con 26 puntos en una ajustada victoria por 106-105, reduciendo así la ventaja de los Raptors en la serie a 3-2. Sin embargo, en el juego 6, Thompson se rompió el ligamento cruzado anterior y se fue con 30 puntos a pocos minutos del final del tercer cuarto, mientras que los Warriors perdieron el juego y la serie en una derrota por 114-110. Klay se perdió los 2 siguientes años debido a diferentes lesiones. Volvió el 9 de enero del 2022, pero ya no era el mismo. Las noches locas de anotación ya no pasaban y su defensa de élite ya no estaba. De igual forma, ayudó a los Warriors a ganar el anillo en la temporada del 2022. Los 2 siguientes años en los Warriors fueron con muy pocos logros colectivos y los últimos 2 en Dallas menos. Pero a sus 35 años ahí sigue Klay, y aunque ya no es el mismo, siempre recordaremos el mejor nivel de Klay, el abusador Thompson.